Son las 8:12 de la mañana, continuamos en Radio Análisis. El tiempo de la radio es así, hay que continuar aceleradamente, pero estamos súper contentos de recibir acá en el estudio, en el contexto de un seminario que está siendo organizado conjuntamente por la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y que se va a llevar a cabo durante todo el día de hoy en conjunto con FASIC, la presencia en nuestro estudio para conversar sobre uno de los temas que están contenidos en este seminario internacional, cuyo título es A 50 años del golpe de Estado, reflexiones en torno a los derechos humanos desde el presente, del presidente de Global Migration Policy Associated de Suiza, Patrick Tarán. Patrick, muy buenos días, gracias por estar acá con nosotros. Y muy buenos días, es un agrado de estar con ustedes, pues. Sí. Patrick, una pregunta muy elemental, pero para partir desde el núcleo, ¿no? Ujú. ¿Por qué es importante en el tiempo que estamos viviendo volver a problematizar la migración desde una perspectiva de derechos? Yo creo que es importante porque hoy día justamente las migraciones son, por un lado, el terreno de contención de que sí los derechos humanos van a quedar como universal y aplican a todo el mundo, pero lo que es tal vez más importante es que con los cambios de población, de tecnología, la migración y la inmigración para los países no solamente industrializados, pero otros países, es la clave para la supervivencia, para la viabilidad de las economías. Si uno ve las tendencias demográficas de una mayoría de los países hoy día, incluso Chile, están viendo un decrecimiento poblacional, una tasa de fertilidad que no reemplaza la población, o sea, la tasa de fertilidad es cuántos hijos nacen por cada Ujú. mujer, y si no hay 2 hijos en promedio por cada mujer, la población inevitablemente va a ir decreciendo. Y justamente mismo que no llega a una depopulación o un decrecimiento poblacional inmediatamente, lo que pasa es que ya hay más gente saliendo del mercado de trabajo, de la fuerza de trabajo a la jubilación y menos jóvenes entrando. Mm. Lo que quiere decir es que no hay la gente que las empresas, la economía necesita para hacer andar la economía, las fábricas, el transporte y todo eso. Sí. A veces la discusión sobre la migración en el espacio local, en el espacio de los países, Patrick, adquiere dos dimensiones que yo quería comentarle a usted que se dedica a analizar este fenómeno a nivel mundial, ¿no? Primero, que se mira como algo que nos pasa solo a nosotros y que no ocurre en otras partes del mundo, ¿no? Y segundo, como un problema meramente policial o de esa índole, y no con las complejidades que usted acaba de describir, ¿no? ¿Qué podríamos decir respecto a esto, no? Porque yo le podría asegurar que en Chile hay muchas personas que piensan que el tema de la migración ocurre aquí nomás, po. ¿Mm? Bueno, casi tengo que decir que casi me sorprende lo que me comentan aquí, Sí, en el eh, sentido de que me relatan de cómo están las cosas acá, cómo son cosas únicas. sí. Y yo digo, sí, no sabía que estuviese en Chile en este momento. Yo podría estar escuchando lo mismo en Milano, en París, en Estados Unidos, en Canadá o donde sea, y donde estuve recientemente en países africanos. También las cosas son no muy diferenciados en términos globales. Sí. Nos encontramos con una situación en donde se va produciendo una confrontación de situaciones. O sea, vamos a decirlo así. Es cierto que la migración es un derecho y además agregaría Patrick que es un hecho inevitable. No se puede evitar la migración. Pero por el otro lado, también es cierto que a veces se producen situaciones como que se produce una gran aglomeración de personas en lugares donde vivían una determinada cantidad de personas. Aquí en Chile ocurre en la frontera norte, pero pienso en la frontera de Turquía con Siria, por ejemplo, ¿no? Ocurre en varios lugares. ¿Cuál es la manera en que los países deberían abordar, no vamos a decir los problemas para no plantearlo en términos negativos, pero sí las consecuencias que genera este fenómeno que de todos modos es inevitable? Bueno, yo creo que hay que
abordar la cuestión de al menos 3 niveles. Primero es evitar las situaciones de conflicto, habiendo negociaciones, habiendo maneras de reconciliar las diferencias que a veces hay intereses que prefieren que hay conflicto para imponer su tipo de gobierno, sus intereses económicos. Pero a la vez sí se podía, por ejemplo, haber negociado las diferencias y el reconocimiento, por ejemplo, de que hay 2 poblaciones diferentes en Ucrania, ¿no? Y que, bueno, esa es una cuestión más larga, pero yo digo, hay siempre posibilidades o han habido posibilidades de negociar y acomodar diferencias antes de que se estalle en guerra civil o un derrumbe de Estado que entonces provoca movimientos, éxodo sin regulación, Sí. Y yo creo que segundo nivel es reconocer que hay interés incluso en situaciones de conflictos. Hay los países que aprovechan para llamar a gente cuando no hay suficiente para su fuerza de trabajo. Y el tercero es el papel del Estado en cada país que recibe o donde llegan migrantes, de tomar en serio que, por un lado, hay que responder a las necesidades humanitarias, pero también hay que reconocer y responder al hecho de que, por ejemplo, en el caso de Chile, aquí hay una tasa de fertilidad que va a decir que la fuerza de trabajo va a ir disminuyendo. Y hay que pensar no solamente en las próximas elecciones, en el corto plazo, sino en 10 años y 20 años, si quieren que Chile sea viable económicamente y socialmente. Va a haber necesidad de más gente calificada y mismo gente no calificada. Pero quiere decir que el Estado tiene primero que acomodar a la gente que llega y segundo, por ejemplo, ver los intereses, las necesidades de dar entrenamiento, capacitación y a la gente para que puedan llegar a los trabajos que están abriendo ahora. Si me comentan aquí, como fue el caso en Estados Unidos, Canadá, otro, ¿por dónde es que la gente vaya? Se ve help wanted, personal buscado, personas necesitadas. Y aquí veo que hay un poco lo mismo, pero no he visto tanto para decir definitivamente lo que es. Pero donde vivo, en Ginebra mismo, para darle una perspectiva, 70% de la fuerza de trabajo en la ciudad-estado de Ginebra es de origen extranjera o entre los 105,000 personas que llegan cada día, cada mañana a Ginebra para trabajar porque viven en Francia y cruzan la frontera, como yo. Yo vivo en Francia y mi oficina está enfrente del Palacio de Naciones, la sede de Naciones Unidas en Europa. Y simplemente Ginebra quiere mantener un ambiente vivible, entonces, en cierto sentido, la población que trabaja tiene que estar literalmente viviendo en el extranjero para poder trabajar ahí. Y al mismo tiempo, desde hace un siglo, Ginebra ha sido una ciudad con 40% de gente migrante, o sea, nacido en el exterior, residente en otro país, que es la definición de migrante. Y ahí la economía funciona. Ginebra es una ciudad vibrante, dinámica, pero en base de movimiento y la posibilidad que ellos han hecho deliberadamente de asegurar que hay una vivienda, que hay un entrenamiento para la gente que llega y que apliquen las reglas, o sea, las leyes de normas de trabajo y todo eso, que es otra parte. Hay que tratar a la gente, en este caso chilenos, ahí ginebreños, de la misma forma que se trata el otro. Sí, claro. Y al contrario. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el profesor Patrick de Tarán, que va a estar hoy día en este seminario internacional a 50 años del golpe de Estado, reflexiones en torno a los derechos humanos desde el presente. Va a empezar ahora, en 40 minutos más, en la sala Eloísa Díaz de la Casa Central.
Va a haber foros durante todo el día. Nos va a tocar, profesor, compartir mesa a las Ujú. 11:45 en la mesa número 2 de Movilidad Mundial, Migración, Refugio y Exilio. Pero bueno, hay mesas durante todo el día, deudas en derechos humanos, la que les mencionaba, y también en la tarde la mesa de cierre, que va a ser las 6:30 en la Casa Central, reflexiones en torno a los derechos humanos desde el presente. Bueno, usted describía la situación en Europa, profesor. Eh, Europa tiene una institucionalidad supranacional actualmente, ¿no? Sudamérica no la tiene. Pero me imagino que cuando hay una fuerte presión migratoria desde el este, por ejemplo, como consecuencia de la situación en Siria, o desde el sur, como consecuencia de la migración desde África, eh, no es un problema que se pueda resolver solo en aquellos bordes del territorio donde llegan las personas, sino que tiene que ser abordado continentalmente. Bueno, se lo pregunto porque en el caso de Sudamérica, uno de los fenómenos migratorios más relevantes, o quizás el más relevante, es la migración que proviene de Venezuela, que está en la parte superior de Ujú. Sudamérica y que va diseminándose por el continente, muchas veces atravesando muchos países. O sea, de hecho, Chile es en Sudamérica uno de los países más lejanos de Venezuela y sin embargo tenemos una gran presencia de venezolanos que en la casi totalidad de los casos se han desplazado por tierra. ¿Cómo enfrentar esto? ¿Se puede abordar solamente desde una mirada del país? ¿Chile tiene que hacer esto? Eh, ¿Qué nos dice la experiencia europea respecto al diálogo entre países para poder abordar este tipo de fenómenos? Bueno, primero, antes que nada, usted notó que hay ya una gobernación, un reglamento supranacional Sí. que abarca 27 países y unos 10 países más que son países candidatos Mm, a la participación a la Unión Europea. mm. Hay que notar de base varias cosas. Primero, 60-70% de la migración que existe en Europa es originaria o de países de la Unión Europea misma o de otros países de la Europa más grande. O sea, de algún modo u otro, casi todos somos migrantes. Bueno, Sí. sí y no, Mm, porque los migrantes a sí mismos representan un porcentaje relativamente menor de la población total. En contexto más grande de la Organización de Cooperación mm. para el Desarrollo, que abarca los países industrializados y otros en el mundo, y en donde también Chile está participando. 13% de las poblaciones en promedio de esos países es de origen extranjera. Y en algunos países el, el porcentaje sea más, como yo acabo de describir de Ginebra. Mm. Lo que puede ser más importante anotar en este momento y cómo se abarca la situación de éxodo de Mm. Ucrania, que no es tan diferente en términos Sí. de tamaño relativo. Eh, Antes que nada, hay que notar que estamos en una situación en Alemania, por ejemplo, de 2015 a 2030, la fuerza de trabajo baja en 6 millones de personas. Más gente saliendo a la jubilación Ujú. y cada vez menos jóvenes entrando a poder trabajar a la Ahí, edad ahí, en ahí, Alemania no sí. más, y yo digo en Italia 3 millones. Y Ya. Para esos efectos, entonces, la migración deja de ser un problema y se transforma en una oportunidad, bueno, una solución. en una solución. Sí, una Sí. solución. Y Mm. justamente si habla de la situación de emergencia que representó Siria, Ujú. ¿por qué Alemania decidió suspender el reglamento de Dublín que obliga que la gente que llega a Europa tiene que quedar en el primer país donde llega, si llega de afuera? Suspendió esa restricción para que la gente que venía de Siria y de otros países, también Afganistán, Eritrea, otros países en guerra, digo, llegaran 800.000 a Alemania. ¿Y por qué? Porque el Deutsche Bank dijo que si no llega gente para reemplir, para tomar esos puestos vacíos que han sido abandonados por la gente que llega a la jubilación, nuestra economía va a quedar cayendo.
Porque si no hace el trabajo, si no se produce las fábricas, sin gente, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces ellos dijeron que necesitamos a esa gente. Y se fueron organizando una manera de regular, apoyar que la gente que llega toma rápidamente enseñanza en alemán, porque venían de un país de arabofón. Además, comenzaban a hacer un listado de las competencias y la educación que tenía y empezaban a sistematizar. Tal persona tiene tal competencia, necesita calificarse de acuerdo a la reglamentación o los estándares alemanes. Y entonces también se fueron alentando que la gente, en vez de concentrar en un solo lugar, iban a diferentes ciudades donde podía haber más oportunidad para, de un lado, darle vivienda y del otro lado, oportunidades de trabajo. Pero ahí había una cosa más que usted dijo, y ahí América Latina no queda totalmente atrás en varios aspectos. Lamentablemente no hay UNASUR todavía, pero en Mercosur hay un sistema ahora de coordinación e integración del sistema de seguridad social que es aún más avanzado que en Europa, en el sentido de que si la gente está circulando entre diferentes países, tiene que poder acudir a la participación y la cotización a la seguridad social en cada país donde llega y de poder transferir las contribuciones a otro país. O sea, por ejemplo, un argentino que trabaje en Argentina y después en Paraguay y después en Uruguay, cada lugar cotiza, decide de jubilarse en Brasil. Él puede ir a la de Seguridad Social de Brasil y ahí el sistema permite que se estima las cotizaciones que ha hecho en cada país y que básicamente el sistema brasileño factura a los otros por las contribuciones para poder darle un sobre completo de prestación quedando en Brasil. Y es un sistema aún más avanzado que la sola coordinación entre los diferentes sistemas que hay en Europa. Así que hay aspectos que yo diría que son muy importantes para pensar que también la integración latinoamericana va a ser clave para el futuro económico y social del continente. Un país como Chile no va a poder solo. Bueno, esta conversación es solo la introducción a la que vamos a tener durante este seminario que se va a desarrollar durante todo el día de hoy. El profesor Patrick Terán va a estar en la mesa número 2, Movilidad Mundial, Migración, Refugio y Exilio, en este seminario organizado conjuntamente por FASIC y la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, que va a extenderse hoy desde las 9 de la mañana hasta la tarde en la mesa de cierre. Profesor Patrick Terán, muchas gracias por haber venido esta mañana a la radio. Y muchísimas gracias, fue un gran placer y espero que mis comentarios hayan sido útiles para sus escritores. Muchas gracias.